hace poco más de 2 siglos, en una lejana porción de tierra al sur de casi todo. Un grupo de hombres y mujeres, sabiéndolo o no, comenzó a escribir la historia de un país que ni siquiera tenía nombre. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo empezó todo? Fue tal vez con aquellas banderas extrañas divisadas en la madrugada de Quilmes, con la resistencia y el nacimiento de una sensación de patria en los pechos de los habitantes de una colonia. Fue en las encendidas jornadas de mayo, entre el grito y el fervor de aquellos que se atrevieron a pensar un lugar justo para vivir, o en las profundidades donde intentaron apagar tanta audacia. Esta es la historia de nuestros héroes, la de nuestros muertos, la de nuestros crímenes. ¿De dónde venimos? ¿De la huella dejada sobre el hielo de la cordillera por el soldado anónimo o su indómito jefe? ¿O del rastro rojizo con que se tiñeron nuestras luchas, también de aquel orden tan parecido al miedo? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Nos trajeron los iluminados fundadores del Estado con su carga de proyectos y de leyes. ¿O ellos mismos, con sus inconfesables listados de enemigos desterrados o muertos? El siglo XIX desplegó sus banderas de progreso incluso aquí, de un modo racional a veces, prepotente otras, pero en el siglo XX se trataría de que aquello pudiera ser de todos. El Estado, una democracia. La economía, un modo de alimentar a cada argentino. Esta historia tendrá protagonistas más complejos e imprevisibles. Las masas, los grupos sociales, los votantes, los partidos políticos. Por primera vez, la historia empieza a ser un relato plural. Una historia por eso más nuestra, por eso más contradictoria. Después de las libertades, reales o ilusorias, ha llegado el tiempo de los derechos, o más bien, de la incesante lucha por conseguirlos. Capítulo 9. Hambre y violencia en el granero del mundo. ¿Dónde se habrá metido? La última vez que lo vi fue en 1896. Pero quedamos en encontrarnos acá. ¿Sería acá? ¿Por qué le habré dicho que sí a Mario? ¿Quién me manda a mí a deambular por la pampa? Juan, ¿qué hace Juan acá? Pensé que no te iba a encontrar nunca. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? Sí, sí. Bien, todo bien. ¿Y Mario no venía? Mira, no sé. Me pidió que te diera un sobre. Ah, bueno. A ver. Llévalo al zoológico. No entiendo nada. ¿Qué tipo? ¿Qué hago yo ahora acá, perdido en el medio de la pampa con un historiador? Y no sé, ya que viniste... A mí este lugar me hace pensar en cuando la Argentina era el granero del mundo. ¿Sabes que nunca entendí muy bien qué quería decir eso? Sí, sobre todo porque eso sería bueno, ¿no? ¿Quién puede querer vivir en un granero? Sí, un granero es un depósito, un lugar inanimado, que no genera mucho valor agregado y muy pocos puestos de trabajo. ¿Y de dónde viene eso del granero del mundo? De cuando el mercado mundial los condenó a ser proveedores de materias primas y compradores de manufacturas, ¿no? Una condena aceptada de buen grado por los dueños del país. Exportábamos todo. Todo, empleos, puestos de trabajo. El tema es por qué se insiste a cada rato en la necesidad de volver a aquella época, ¿no? Sí, también el tema es por qué creemos que lo que es muy bueno para muy pocos es bueno para todos. Qué buena pregunta, Felipe.
En el granero del mundo no existen grandes inversores, así que el Estado financia a privados para desarrollar las obras públicas, como la construcción del ferrocarril. Por eso, hacia 1884, casi la mitad de los ingresos de la Argentina estarán destinados al pago de deudas contraídas con bancos extranjeros. El 75% de la red ferroviaria estará en manos británicas. En poco tiempo, un abanico de vías cubriría la pampa húmeda llevando los productos agropecuarios a su único destino, el puerto. Finalmente le hiciste caso, me trajiste al zoológico. Parecía un buen lugar para ponernos en tema. Estamos en 1898. ¿Quién gobierna? Roca. En menos de 12 años tuvimos 4 presidentes. Juárez Celman, Pellegrini, Luisa Espeña y José Evaristo Uriburu. Una crisis política tremenda. Sí, la verdad que el país se sacudió bastante. Pero con la vuelta de Roca al poder en 1898, todo volvió a la calma, ¿no? El zoológico de Buenos Aires estaba terminando para esa época, la segunda presidencia de Roca. Sí, Roca hizo bastante obra pública y casi termina este zoológico. Es además Roca el primer presidente reelecto de la Argentina. Sí, hay que aclarar una cosa, ¿no? Los votantes entonces tenían menos libertad que estos animales. Y vivían mucho peor en muchos casos. Sí, sí, en aquella Argentina rica había mucha gente que la pasaba muy mal. Un país rico, lleno de pobres. Me suena eso. Y sí. Mira, Felipe. Mira. HH008. ¿Qué querrá decir? Que Mario finalmente enloqueció. Probablemente, ¿no? Pero me estabas diciendo que Roca vuelve al poder, que lo reeligen sus amigos. ¿Pero por qué lo reeligen? Fundamentalmente porque era un general victorioso. Siempre estuvo del lado de los vencedores en cualquier acción que estuvo. Y la Argentina estaba al borde de una guerra con Chile. Argentina y Chile tienen una frontera de más de 5.000 kilómetros de largo. Es la segunda más extensa del mundo. Por eso no es raro que haya habido problemitas. Un acuerdo firmado en 1881 establece la cordillera de los Andes como frontera entre los dos países, pero el escaso conocimiento de las zonas repartidas y la imprecisión de los mapas hacen difícil establecer los límites reales. Desde 1895 el conflicto recrudece y los dos países inician una carrera armamentista. El presupuesto militar argentino se multiplicó varias veces, llegando a ser el 22% del presupuesto nacional. Es en medio de esta escalada que en 1898 Julio Roca es designado otra vez presidente. Pocos meses después, mantendrá con su par chileno Errázuriz la primera reunión entre presidentes de ambos países. Fue en un barco anclado frente a Puerto Arenas, pero el conflicto no tardó en agravarse. En la Nochebuena de 1901 estuvimos al borde de la guerra. En 1902 se firmaron los Pactos de Mayo. Consistían en relegar todos los litigios pendientes al arbitraje de la corona británica. El fallo de Eduardo VII llegó poco tiempo después. De los 90.000 kilómetros cuadrados en disputa, Chile se quedaría con el 54%. Ya tendría tiempo de agradecerlo. En medio del descontento de los que no pertenecían a la élite, o sea, la mayoría de la población, Roca sufrió un atentado. Entrando a inaugurar las sesiones del Congreso, se elevó un piedrazo. Por lo que veo, parece que guardaron la piedra y el pañuelo con el que se limpió. De hecho, inauguró las sesiones con el pañuelo en la cabeza. Pero eso fue durante el primer mandato de Roca, ¿no? Claro, fue como un aviso de lo que iba a venir, ¿no? La cosa se estaba pudriendo. Sí, estaban sonando todas las sirenas, pero parece que nadie las quería escuchar. La Argentina fue un gran exportador de materia prima, ¿no? Lo que lo convierte en un importador de otro tipo de cosas, ¿no? ¿Te imaginas qué? Y sí, Felipe, deuda. Argentina exporta puestos de trabajo e importa deuda. Y eso parece que fue siempre así, ¿no? Sí, sí, es un excelente análisis del modelo que nos quisieron imponer desde siempre, ¿no? Del principio de los tiempos. Pero yo me refería a otra cosa. ¿A qué? Bueno, después de las guerras de independencia, las guerras civiles, la guerra con el Brasil, la guerra con el Paraguay, la matanza de gauchos e indios, la Argentina tiene que empezar a importar otro tipo de materia prima. ¿Qué tipo de materia prima? Gente. Argentina había quedado despoblada y necesitaba mano de obra, ¿no? Y van a empezar a venir de todos lados. Escapaban de la crisis agraria, la falta de trabajo y las persecuciones políticas y religiosas. Desde sus pueblos debían viajar cargando valijas, sacos e hijos hasta los puertos de Cádiz, Vigo, Génova, Nápoles, Trieste, Hamburgo o Burdeos. Muchos de nuestros abuelos y bisabuelos llegaron durante esos años. Y muchos no sabían muy bien a dónde venían, ¿no? ¿Y por qué venían acá, Felipe? Bueno, porque el gobierno argentino les había prometido tierra, trabajo, felicidad.
¿Nadie les aclaró que es suicida creer en la promesa de un gobierno argentino? Y bueno, pasa que a veces una promesa es mejor que nada, ¿no? Sí, eso es verdad. Ahora, empezaron a llegar durante el gobierno de Avellaneda, ¿no? Claro, hasta 1880 llegaron unas 100.000 personas en busca de trabajo, de tierra, pero a partir de la campaña del desierto y como consecuencia de esa, la tierra estaba repartida y la mayoría tuvo que quedarse en las ciudades a trabajar de lo que podía, ¿no? ¿Fueron muchos? 3 millones de personas. La emigración masiva fue un negocio muy lucrativo para las compañías de navegación. Las empresas aumentaron sus ganancias, reduciendo la tripulación, sirviendo comida de escasa calidad, ofreciendo espacios reducidos y precarias condiciones de higiene.